Bueno, en esta segunda parte vamos a profundizar en el manejo del dolor desde un enfoque tanto teórico como práctico. El objetivo de esta clase no es solo que sepan qué medicamentos o técnicas utilizar, sino que comprendan cómo y por qué funcionan y cómo integrarlos en un plan de manejo integral, valga la redundancia, desde la farmacología hasta la intervención psicológica y los cuidados paliativos. No olviden que el manejo del dolor no se limita a prescribir un analgésico, implica una evaluación integral del paciente, donde identificamos el tipo del dolor, su intensidad, el impacto funcional y emocional y los factores que pueden ser o estar perpetuándolo. Esto es clave porque la elección del tratamiento depende del mecanismo fisiopatológico predominante. Por ejemplo, el dolor nociceptivo, el neuropático o el mixto. Es así que tenemos que pensar que el dolor es un síntoma común, con un impacto biopsicosocial, tanto en el paciente como en la familia y en la sociedad, así como en el sistema de salud, ¿no? De ahí radica la importancia de un tratamiento adecuado y de un enfoque integral como el que habíamos mencionado. Por lo tanto, la evaluación integral del dolor consistirá en una historia clínica completa, en una exploración física adecuada, una valoración emocional y social del paciente y poner en marcha y efectivizar las escalas y cuestionarios multidimensionales del dolor. Como habíamos dicho en la anterior clase, las escalas que en realidad más se usan son las unidimensionales, ¿no? Aquí tenemos las escalas visual análoga del dolor, donde tenemos varias caritas y le podemos decir al paciente que nos diga con cuál se identifique, ¿no? Podemos usarla en niños o pacientes que tengan ciertas limitaciones para expresarse o para entendernos. Y tenemos aquí la escala numérica del dolor, donde el 0 es la ausencia o sin dolor, el 10 es el máximo dolor posible. Y tenemos escalas multidimensionales como la escala de McGill, ¿no? Donde se consignan diferentes aspectos del dolor del paciente, ¿no? En diferentes categorías, emocional, sensorial y evaluativo. Entonces podemos hacer una evaluación más integral de la manera en que repercute el dolor en la economía del paciente, en su entorno y en su aspecto emocional y sensorial. Refrescando un poco lo que habíamos hablado, los tipos de dolor: agudo y crónico, nociceptivo, neuropático, oncológico y no oncológico. Esta es la escalera analgésica de la OMS que nos permite hacer un tratamiento dirigido en relación a la intensidad del dolor. Entonces, tiene incluso 4 escalones. El primer escalón tratará el dolor leve, que se trata con fármacos no opiáceos, con opioides y un fármaco adyuvante, por ejemplo, el paracetamol y un AINE. El segundo escalón tratará el dolor moderado y se usa un opioide débil más un no opioide o un opiáceo más un fármaco adyuvante. Este no opiáceo igualmente será paracetamol o un AINE, por ejemplo, ¿no? Entre los opiáceos débiles podrá ser codeína o tramadol, es decir, podemos asociar codeína o tramadol más paracetamol más ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este escalón estamos combinando todos estos fármacos más un adyuvante, que ya voy a hablar de los adyuvantes en las siguientes diapositivas. En el tercer escalón trataremos el dolor grave, el opiáceo potente, como la morfina, más no opiáceos, más fármacos adyuvantes. Entonces podré darle morfina, más, qué sé yo, paracetamol, más ibuprofeno, más un adyuvante, ¿no? Que serán fármacos que me ayuden a modular el dolor o fármacos que me ayuden a tratar efectos secundarios de los medicamentos que le estoy dando. Por ejemplo, en el caso de la morfina, si es que causa estreñimiento, entonces daré un fármaco que me ayude a tratar ese estreñimiento, ¿no? Y así en los 3 escalones. Como saben, el paracetamol puede combinarse con otros AINES, aunque también es considerado un AINE, tiene mecanismos de acción diferentes, los cuales vamos a hablar después, pero puede combinarse paracetamol más ibuprofeno, paracetamol más diclofenaco.
¿no? Entonces nos permite tener esa flexibilidad de manejo hasta que logremos alivio del dolor. En el cuarto escalón ya hablamos de neuromodulación, que es un nivel más avanzado del manejo del dolor. Sin embargo, esta escalera no es rígida, es más bien bastante flexible. Entonces podemos hacer una terapia en ascensor. No necesariamente tengo que comenzar por el primer escalón. Si el paciente tiene un dolor severo, pues me paso directo al tercer escalón, ¿no? O al segundo escalón. O puedo modificar entre ellos de acuerdo a la intensidad del dolor del paciente hasta que yo consiga alivio del dolor. Pero yo tengo un algoritmo estructurado de cómo voy a manejar ese dolor, ¿no? Ya sé qué fármacos voy a utilizar y cómo los voy a combinar. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis del tratamiento farmacológico, aunque ustedes ya tienen base de la farmacología, ¿no es verdad? Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando hablamos de analgésicos no opioides, hablamos fundamentalmente de paracetamol y AINES. Y hablamos obviamente también del metamizol. Y hablamos de forma separada, digamos, de paracetamol y metamizol porque tienen características particulares entre ellos, ¿no? Sabemos los mecanismos de acción de los AINES, como el ibuprofeno, el diclofenaco, etcétera, que hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, con alteraciones gástricas, ¿no es verdad? Con sangrados de tipo gastrointestinal. Por lo tanto, habrá que hacer la dosificación correcta para evitar este tipo de efectos secundarios en este tipo de pacientes. En el caso del paracetamol o acetaminofén, sabemos que su acción exacta no está del todo aclarada, pero los estudios apuntan que logra una inhibición central de la ciclooxigenasa, especialmente de su isoforma denominada COX-3, como habíamos dicho antes, que se encuentra en el sistema nervioso central. Esto reduce la síntesis de prostaglandinas a nivel cerebral, lo que disminuye la percepción del dolor y regula la temperatura. Además, tiene un mecanismo serotoninérgico que aumenta la disponibilidad de serotonina en las vías descendentes inhibitorias del dolor. Entonces también puede actuar a nivel de la modulación del dolor, ¿sí? Y además modula el sistema endocannabinoide. Entonces tiene acciones muy específicas y muy especiales. Por lo tanto, tiene una función analgésica y antipirética más que un efecto antiinflamatorio muy significativo. Y en el caso de la dipirona, pues sí produce una inhibición de la ciclooxigenasa, ¿no? De la COX-1 y de la COX-2 de forma reversible, eso lo sabemos. Además, tiene una acción sobre el sistema opioide endógeno, modula los receptores MU y las vías inhibitorias descendentes. También tiene un efecto sobre el sistema cannabinoide y tiene algo muy especial, que tiene una acción espasmolítica directa. Bloquea la entrada de calcio en el músculo liso y aumenta la liberación de óxido nítrico y relaja las vísceras y reduce el dolor cólico. Por eso tiene tanto acción sobre el dolor somático como el dolor visceral. Tiene, por lo tanto, una acción analgésica, antipirética, una acción espasmolítica leve, pero tiene, ¿no? Y antiinflamatoria moderada. Se le atribuye este efecto de la agranulocitosis inducida por metamizol, que la conocemos todos, que realmente es muy poco frecuente y en realidad se ha reportado en poblaciones muy específicas, especialmente del norte y del centro de Europa, ¿ah? Más que en el área de Latinoamérica. Se ha visto que en Latinoamérica en realidad tenemos una protección, factores genéticos y ambientales protectores, porque realmente los reportes son muy bajitos. Se ha visto que aproximadamente son de 0,2 a 1 casos por millón de usuarios al año. Entonces, pues en Latinoamérica los reportes realmente son muy raros y muy poco frecuentes. En cuanto al tratamiento farmacológico con opioides, pues hablamos de opioides menores y opioides mayores, ¿no? Los opioides menores pueden ser la codeína, el tramadol, y habíamos dicho que hablamos cuando los manejamos en el dolor moderado. Tanto la codeína como el tramadol actúan sobre receptores MU, pero con menor potencia. El tramadol también puede inhibir la recaptación de serotonina y de noradrenalina y es muy útil en el dolor neuropático leve.
Cuando hablamos de opioides mayores, pues hablamos de morfina, de fentanilo, de buprenorfina, ¿no? Que son potentes agonistas MU. Y no olvidemos que la morfina es el estándar en el dolor oncológico y que el fentanilo es útil en el dolor irruptivo por su inicio rápido de acción. En este grupo farmacológico, pues hay que tener mucho cuidado y precauciones con el asunto de la tolerancia, la dependencia, efectos secundarios como el estreñimiento, la depresión respiratoria, y siempre hay que ver un balance entre el riesgo y el beneficio, ¿no? Pero sí son muy útiles en pacientes que realmente lo requieren y hay que hacer por eso un diagnóstico y un manejo muy adecuado de los pacientes que van a usar nuestros opioides. Habíamos hablado de que en el tratamiento farmacológico vamos a usar coadyuvantes. Entre los coadyuvantes están los antidepresivos, como ser la amitriptilina y la duloxetina. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos tricíclicos? Pues inhiben la recaptación de serotonina y de noradrenalina en las vías descendentes inhibitorias. Y la duloxetina particularmente es muy útil en la neuropatía diabética. Eh, los anticonvulsivantes, como la gabapentina y la pregabalina. Bloquean los canales de calcio tipo alfa 2 delta, reduciendo la liberación de glutamato y sustancia P, que ya habíamos visto en el capítulo anterior, en la teórica anterior, cuál es la fisiología del dolor, ¿no es verdad? Y ya sabemos entonces por qué son tan útiles. Y cuando hablamos de glucocorticoides, los corticoides, sabemos que son potentes antiinflamatorios. Por lo tanto, son útiles en el dolor por edema tumoral o en el dolor por inflamación. Dentro de otros tratamientos farmacológicos tenemos los tratamientos tópicos, como la lidocaína, que puede venir en gel, puede venir en crema y que podemos usarlo de forma tópica. Por ejemplo, aquí tenemos, no es que esté haciendo propaganda, pero este es anestesin, que en realidad es prilocaína, ¿sí? Prilocaína más lidocaína. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer la punción en un niño, o vamos a hacer una canalización o vamos a poner una vacuna o algo así, ¿no? Se le pone una buena cantidad de esta crema y encima se le pone un tegadero, que es una capa plástica, ¿no? Pegada. Y se le tiene que poner al menos 30 minutos antes del procedimiento que vamos a hacer, porque va a anestesiar la piel del área donde está la crema. Entonces se le pone una muy buena cantidad. Y ya cuando vamos a hacer el procedimiento, una incisión, un drenaje, yo qué sé, lo que vayamos a hacer, se le quita, se le limpia, entonces la piel en profundidad está anestesiada, ¿no? Entonces una buena opción. También tenemos la capsaicina, que viene en crema y tiene un mecanismo de acción muy interesante desde el punto de vista fisiológico, porque lo que pasa es que la capsaicina activa receptores, el receptor am, del potencial transitorio vaniloide, ¿sí? Así se llama, que en realidad es un canal iónico no selectivo presente en las terminaciones de las fibras C y A delta de los nociceptores, ¿no? Que ya habíamos hablado igualmente en el capítulo anterior. Este receptor también responde a altas temperaturas y estímulos químicos como por ejemplo el pH ácido, ¿no? Cuando se abre este canal iónico, permite la entrada masiva de calcio y sodio en la neurona sensorial y esto despolariza la membrana y genera potenciales de acción que el cerebro interpreta como dolor y sensación urente. Es lo que tenemos igualmente en la lengua y sentimos como picante, ¿no es verdad? Entonces, esto produce liberación de neuropéptidos y la liberación y la estimulación sostenida provoca liberación de sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esto finalmente contribuye y provoca vasodilatación y eritema. Y con el tiempo y la estimulación permanente, ¿no? Se provoca un mecanismo de desensibilización y agotamiento. Por lo tanto, la exposición repetida o prolongada agota las reservas de sustancia P y desensibiliza este receptor. Por lo tanto, esto reduce la capacidad de la fibra para transmitir señales nociceptivas, finalmente provocando un efecto analgésico.
¿no? Ya vieron que, por ejemplo, que la gente que come mucho picante cada vez necesita más porque sus receptores cada vez están más desensibilizados, ¿no? Más o menos es el mismo mecanismo que se usa en las terminaciones nerviosas con la capsaicina a nivel térmico o tópico. Otros fármacos que tenemos son la ketamina, que hemos visto que actúa sobre los receptores NMDA, ¿no? A dosis subanestésicas. Y bueno, la lidocaína intravenosa, que también se puede administrar, se ha visto que tiene grandes efectos en la analgesia, ¿no? Porque sabemos que la lidocaína obviamente es un anestésico local, que incluso es un antiarrítmico, pero en dosis menores puede contribuir bastante al manejo del dolor. Por otro lado, tenemos los tratamientos intervencionistas. Entre ellos tenemos opciones como los bloqueos nerviosos. Podemos bloquear el plexo celíaco, el plexo hipogástrico, el ganglio impar. ¿Cuándo podremos hacer este tipo de procedimientos? Cuando hay dolor visceral, neuropático o oncológico que no responda a nuestras terapias tradicionales. Entonces son las últimas opciones que podemos tomar para poder limitar la intensidad del dolor en los pacientes. Aquí, por ejemplo, les muestro un bloqueo del plexo celíaco en cáncer avanzado de qué. ¿Cuáles serían las indicaciones? Especialmente en pacientes con cáncer de páncreas, estómago, duodeno, intestino delgado proximal, hígado y vías biliares, obviamente las áreas de inervación del plexo celíaco. Aquí ven, por ejemplo, la aorta, el diafragma, ¿no? Y aquí es el ganglio celíaco, ¿ven? Aquí es el tronco celíaco, seguramente ustedes recuerdan, ¿no? Y aquí tenemos la arteria mesentérica superior. Esta es la ubicación anatómica. ¿Qué es lo que hacen? Hay varias formas de abordar el tronco, el plexo celíaco. Una de ellas es la más gráfica que he encontrado para mostrarles más o menos, para graficarles cómo se hace, porque también se puede hacer con guía de rayos X, ¿no? Guía tomográfica. Esta es con guía ecográfica. Aquí vemos el transductor del ecógrafo. Aquí vemos el hígado, ¿no? Y aquí vemos la aguja, que es con la que se va a bloquear el nervio, ¿no? Se va a colocar ya sea un anestésico local, se puede colocar un opioide, un corticoide. Y entonces llega a este punto, a la aorta, a este nivel, por debajo del diafragma, ¿no? Y entonces se administra lo que vayamos a colocarle, o lo que decidan colocarle los profesionales terapistas, intervencionistas del dolor en ese punto para poder bloquear ese nervio y calmar este dolor. Otros métodos intervencionistas, tenemos la radiofrecuencia. Tenemos dos tipos de radiofrecuencia, la radiofrecuencia convencional y la radiofrecuencia pulsada. La radiofrecuencia convencional pues produce lesiones de los nervios que están causando el dolor por calor en los tejidos, elevando la temperatura de 80 a 90 grados y por lo tanto interrumpe la transmisión del dolor, ¿no? Y la pulsada, que crea un campo electromagnético que modula las señales nerviosas sin causar daño tisular. Ambas son muy utilizadas actualmente, muy utilizadas en el dolor neuropático y articular. Quisiera que vean aquí hay un enlace que está en la plataforma sobre la explicación más detallada sobre la radiofrecuencia. ¿Sí? Ahí está el enlace a un video donde les va a orientar cómo se hace una radiofrecuencia. Y tenemos también la neuroestimulación de los cordones posteriores, ¿no? A través de estímulos eléctricos para modificar las señales del dolor que llegan al cerebro, por supuesto. Las técnicas neuroaxiales, que puede ser la aplicación de anestésicos locales, corticoides, opioides, etcétera, a nivel epidural o intratecal, que seguramente ustedes recordarán las técnicas de acuerdo a las teóricas o lo que han avanzado en anestesia regional. Y así también la colocación de catéteres para infusión continua de anestésicos locales o de opioides, ¿no? A través de una punción epidural, por ejemplo. Igualmente, existe en la plataforma un enlace de un video, dos enlaces en realidad, que les va a mostrar cómo se utilizan los catéteres peridurales para el manejo del dolor. Otras opciones de manejo del dolor son las terapias físicas, como por ejemplo, tenemos acá eh, la fisioterapia, que es muy importante, que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que la fisioterapia, el TENS, que significa estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, ¿no?
utilizan mucho la teoría de la compuerta para poder manejar el dolor. El ultrasonido, la hidroterapia, ¿no? Aquí ven, manejo del dolor, fisioterapia debajo del agua, ¿no? El ejercicio físico estructurado también va a ayudar bastante para el manejo del dolor, ya que mejoran la función y reducen la sensibilización central. Entonces, son muy buenas opciones en el manejo del dolor. Las terapias cognitivo-conductuales, las técnicas de relajación, el mindfulness, reducen el componente emocional del dolor, porque habíamos dicho que tiene un componente biopsicosocial, ¿no es verdad? Y la percepción del dolor es muy personal y que influyen caracteres emocionales particulares, ¿no? Incluso la personalidad de cada uno hace que la percepción sea diferente. ¿No? Del dolor. Por lo tanto, las terapias pueden ayudar bastante a mejorar las características del dolor de cada quien. Y existen otras terapias que los médicos a veces no estamos muy familiarizados, pero que es importante que las conozcamos, como por ejemplo la acupuntura, la musicoterapia, que pueden ser terapias coadyuvantes para los pacientes. La educación postural del paciente, fíjense, ¿no? El hecho de sentarse de forma adecuada, ¿no? Y todo lo que implica la educación postural puede ayudar muchísimo en el manejo del dolor. La ergonomía es tan importante, ¿no? La modificación de hábitos, control del peso, por ejemplo, ayudará bastante el manejo del dolor en un paciente con artrosis de cadera o de rodillas. La modificación de sus hábitos y control del peso, pues ayuda muchísimo al control del dolor, ¿no? Am, entonces, el apoyo emocional, ergonómico era, perdón, error de dedo, y de ortoprótesis, por ejemplo, también va a ayudar bastante a manejar el dolor de los pacientes, ¿no? Y para prevenir las exacerbaciones del dolor. Por lo tanto, el enfoque multimodal es muy importante. Combinar fármacos de diferentes mecanismos de acción, eso es lo importante. No podemos mezclar fármacos que tengan el mismo mecanismo de acción para tener un efecto adecuado, porque lo único que hacemos es incrementar la toxicidad de ellos, ¿no? Tenemos que combinar fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción. He ahí el fundamento de la escalera, ¿no? Analgésica de la OMS, donde combina fármacos de diferentes mecanismos. Más intervenciones físicas, más apoyo psicológico, vamos a lograr un mejor control del dolor, menos dosis de cada fármaco y menos efectos adversos, ¿no? Por lo tanto, es importante la combinación de tratamientos y debe ser además individualizado. Cada paciente es diferente, no es una receta de cocina para todos. Cada paciente debe tener una terapia particular. Debe ser balanceado y además, muy importante, preventivo si es que se logra para evitar que comience la cadena del dolor, ¿no? Y es muy importante evitar la cronificación del dolor. Entonces, el enfoque multidisciplinario dice que tiene que haber una integración de especialidades, ¿no? El manejo adecuado y efectivo del dolor no puede encargarse solamente de un médico. Hay que analizar la visión biopsicosocial del paciente y mejorar la calidad de vida y la funcionalidad. No, es muy importante pensar que las personas no podemos vivir con dolor, ¿no? Eso no es tener calidad de vida. A veces uno no logra tener dolor cero, pero al menos tener una mejor calidad de vida con el menor dolor posible y al menos ser lo más funcionales e independientes posible. Entonces, un equipo multidisciplinario tendrá, ¿no? O sea, en una situación óptima estamos hablando, ¿no? En un sistema de salud que realmente funcione. Habrá que intervenir anestesiólogos, en realidad terapeutas del dolor, ¿no? Que tenemos muy buenos, por lo menos aquí en el país y en nuestra ciudad tenemos excelentes terapeutas del dolor. Reumatólogos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros, trabajo social, nutrición, farmacia, todos ellos deberían trabajar en conjunto para manejar el dolor desde sus diferentes puntos de vista. Son los cuidados paliativos en el primer nivel. Em, los cuidados paliativos son un aspecto muy importante dentro de la función del médico, en la cual a veces no nos formamos lo suficiente
y me incluyo, porque creo que este es un tema que ni siquiera yo lo he tocado en mi época de pregrado y me parece muy importante que ustedes lo conozcan porque además de conocerlo, es parte de nuestra, realmente de nuestra vocación como médicos, ¿no? Entonces, hablamos de paliativos en pacientes en los que realmente no se puede hacer más esfuerzo terapéutico porque no hay algo más que podamos hacer terapéuticamente por este paciente, pero podemos darle una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una evaluación integral de este paciente, identificar sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, sociales y espirituales del paciente. Nosotros nos enfocamos muchísimo en las características físicas clínicas del paciente, ¿no? Y somos bastante distantes del punto de vista emocional y espiritual con mayor razón. Pero pienso que este es un buen punto para acercarnos a los pacientes y tener una relación médico-paciente mucho más cercana, más consciente, más humana y realmente, como les decía, mostrar nuestra vocación como médicos, ¿no? Por esto hemos estudiado medicina. Ver el control de síntomas, pues analizar la escalera de analgésica de la OMS, evaluar y tratar otros síntomas como náuseas, vómitos, estreñimiento, insomnio, disnea, por ejemplo, que los pacientes pueden tener, ya sea como efecto primario de la enfermedad o como efectos secundarios de los tratamientos que están recibiendo, como quimioterapia o de los fármacos que les estamos administrando. Evaluar el apoyo psicosocial y emocional, el acompañamiento emocional al paciente y a su familia, identificar signos de duelo anticipado, ansiedad, depresión y ofrecer intervención psicológica. Esto les digo, obviamente, en una situación de un sistema de salud óptimo, ¿no? Que funcione al 100%, pero la idea es promover, llegar a esto en algún momento. ¿A qué me refiero con signos comunes del duelo anticipado? Pues cuando tienes un familiar, tú mismo te sientes y sabes que estás cerca de la muerte o sabes que un familiar está cerca de la muerte. Entonces, hay ciertos signos que se anticipan al fallecimiento y que son signos de duelo del duelo anticipado precisamente, ¿no? Por ejemplo, la tristeza profunda, el llanto frecuente, la ansiedad o el miedo ante la pérdida, la ira o el resentimiento hacia la enfermedad, a la situación o incluso hacia los otros, ¿no? También están la negación o la dificultad para aceptar la realidad. Los sentimientos de culpa o autorreproche también pueden estar presentes, la irritabilidad o cambios bruscos de humor. Y las alteraciones psicológicas, por ejemplo, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de desesperanza o vacío, preocupación excesiva por la persona enferma o por la propia muerte, fantasías o pensamientos recurrentes sobre la muerte o el futuro. E incluso puede tener repercusiones físicas como alteraciones del sueño, insomnio, somnolencia excesiva, cambios en el apetito, síntomas somáticos relacionados con el estrés, dolores, fatiga, ¿no? Y estos son aspectos que nosotros podemos identificar y si es posible, podríamos ofrecer apoyo psicológico. Otro aspecto importante es la comunicación abierta, ¿no? El paciente tiene derecho a saber el diagnóstico, su pronóstico, qué opciones de tratamiento tiene y también hay que involucrar a la familia en relación a toda esta información. Hay que respetar sus decisiones. Es muy importante que él conozca lo que se le va a hacer y respetemos las decisiones en cuanto al tratamiento que él decida, si quiere seguirlas o no quiere seguirlas, ¿no? Hay que facilitar sobre las conversaciones sobre el final de la vida, ¿no? Que puede ser que sea la última opción del paciente y la familia también. Hay que promover la participación familiar, por supuesto, porque en realidad es el apoyo emocional del paciente de su familia. Debemos educarnos y capacitarnos. Es muy importante que nosotros busquemos opciones de capacitación en cuanto al manejo de cuidados paliativos, en cuanto a cómo dar malas noticias, por ejemplo, que es un aspecto muy importante que creo que es un flaco que tenemos en general los médicos, porque no sabemos cómo dar las malas noticias, no sabemos cómo manejar este aspecto tan importante y tan duro que nos toca muchas veces hablar, tanto con los pacientes como con los familiares, ¿no? Y la coordinación y derivación que les va a tocar a ustedes en los primeros niveles cuando tengan casos muy complicados y subirlos al segundo nivel.
Nuevamente repito, esto es en un sistema que funcione de forma óptima, ¿no? Y es a lo que tenemos que llegar algún día. Eh, Sería ideal facilitar el acceso a cuidados paliativos en el domicilio, ¿no? En la comodidad de su hogar, conservando y buscando la dignidad del paciente, ¿no? Porque ustedes saben lo incómodo, lo difícil que es para un paciente terminal acceder a los servicios de salud. Sería ideal que se lo atienda en su casa, a buscar apoyo en el duelo, ¿no? Para el paciente y su familia, especialmente si podemos lograr apoyo psicológico para que tengan orientación y apoyo emocional en los últimos momentos de la vida del paciente y darle un enfoque humanizado, respetar las decisiones del paciente, ¿no? A veces, muchas veces, como médicos, tratamos de seguir haciendo procedimientos en pro de nuestro criterio clínico, pero realmente hay que respetar las decisiones en cuanto realmente a seguir o no seguir con algunos procedimientos, que sabemos que al final realmente el beneficio va a ser mínimo al paciente, ¿no? Y probablemente él no esté de acuerdo en seguir pasando por más procedimientos invasivos, por ejemplo, ¿no? Garantizar su dignidad, la dignidad en el último momento de tu vida. Es muy, muy importante. Ofrecer apoyo espiritual según sus creencias. Hay terapias intensivas, por ejemplo, que ofrecen que venga un padre, por ejemplo, un padre si son de la Iglesia Católica a dar su bendición, o un pastor de la iglesia que ellos profesen, ¿no? De la religión que ellos profesen, para que dé su bendición, porque eso da tranquilidad al alma, de los familiares, ¿no? Y de la gente que los rodea. Y si el paciente está consciente, también le da tranquilidad y paz. Y es parte del manejo paliativo y creo que es muy importante y que realmente lo consideramos muy poco, pero siempre hay que estar pensando en necesidades más allá de las físicas de nuestros pacientes. Como conclusiones, el manejo del dolor debe tener un enfoque integral y centrado en el paciente. Em, Debe haber educación, seguimiento y trabajo en equipo del personal de salud. Necesitamos capacitarnos, necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir formándonos. Y hay una gran importancia en el primer nivel en los cuidados paliativos. ¿Ven cuántas cosas en el primer nivel en un sistema de salud óptimo eh, tendría en el manejo paliativo de pacientes con dolor crónico o pacientes terminales? Bueno, es todo. Estoy para servirles cualquier consulta. Estoy a su servicio. Los enlaces se encuentran en la plataforma, el libro de referencia, así como los videos. Muchas gracias.